Bienvenidos a Chasing the Ride, un video podcast lleno de conversaciones profundas con personas extraordinarias para quienes moverse es existir. Para arrancar esta aventura nos acompaña Óscar Sevilla, una leyenda del ciclismo profesional con una historia de vida tan intensa como inspiradora. Un invitado de lujo para un episodio que estoy seguro van a disfrutar mucho. Listo, bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos arrancando un nuevo proyecto junto a PET y tenemos un invitado muy especial hoy en nuestro primer capítulo, por llamarlo así. Esto es un podcast que hace mucho teníamos planeado arrancar. Hace como unos 2 años compramos estos micrófonos y pensamos en hacerlo, pero le dimos muchas vueltas, nos daba un poco de susto el tema de exponernos de esta manera, pero hoy decidimos dar este paso y tenemos pues un gran inicio. Estamos con Óscar Sevilla, un ciclista que admiramos mucho, que conocimos en el proyecto Monumentos y de verdad quedamos enamorados de su historia, de todo lo que nos contó, de lo que vivimos junto a él en la línea. Fue algo demasiado especial para nosotros como aficionados al ciclismo y como admiradores de este deporte. Entonces, bueno, hoy tenemos a Óscar, queremos tener una conversación abierta, una conversación tranquila, una conversación en donde, sí, simplemente podamos hablar de ciclismo, hablar de tu historia y conocerte un poco más también nosotros. Entonces, pues bienvenido, Óscar, me gustaría que te presentaras para la gente que tal vez no te conoce. Hola amigos, bueno, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional español, ya viviendo en Colombia creo 14-15 años, con una carrera deportiva bastante longeva, diferente quizá a lo habitual, y bueno, una persona que ama lo que hace, el ciclismo es mi pasión, y bueno, y la verdad que encantado de estar aquí en vuestro primer podcast. Creo que va a ser un éxito porque todo lo que hacéis es un éxito, no olvido Monumentos, la verdad que creo que es uno de los reportajes o documentales, como queramos llamarlo, que he disfrutado y que he vivido y que la verdad que lo veo de vez en cuando porque da gusto y bueno, esperemos que esto sea un éxito y aquí estamos para conocer un poco más de Óscar Sevilla. Qué bueno, para nosotros de verdad fue un placer escuchar todo y de hecho yo creo que la idea del podcast nace un poco de eso, creo que en Monumentos teníamos que condensar todo en un espacio de tiempo corto, pero había mucha conversación alrededor del capítulo que era muy interesante. O sea, nosotros escuchándola después decíamos, no, esto es increíble, esto tiene que salir en algún lugar, porque bueno, para conocerlo también todos un poco más, a mí me gustaría que Óscar nos contara cómo empezó su carrera, cómo empezó su amor por el ciclismo estando en España, cómo era el contexto en ese momento y cómo se fue direccionando pues hacia el ciclismo, cómo lo conoció. Sí, bueno, la verdad que el ciclismo, siempre he sido una persona muy deportista, ¿no? Desde niño, vivía en un pueblo pequeño donde en esa época no había, digamos, internet, no había teléfonos, no había PlayStation, no había muchas cosas, ¿no? Entonces los juegos eran más en la calle, ¿no? Más de inventarse un deporte, jugar fútbol, jugar, correr a pie, atletismo, básquet. Y bueno, el ciclismo llegó porque empecé a verlo en televisión primero, ¿no? Y las carreras que pasaban por el pueblo, Vuelta a España, pasaba a veces por ahí, y ver ese pelotón multicolor, esos colores, esos brillos, ¿no? Hoy en día es más el carbono, pero en esa época era más el aluminio que brillaba, esas zapatillas blancas, esos uniformes, la verdad que, causaba interés y causaba como admiración, ¿no? Como envidia, ¿no? Como generaba como, uy, yo quiero estar ahí, qué rico, pero pues desconocía todo respecto al ciclismo, ¿no? Mi papá le gustaba mucho mirarlo, le gustaba mucho verlo en televisión, pero nunca lo practicó, sino era más, digamos, como un aficionado que le gustaba ver la carrera, el Giro, el Tour, la Vuelta. Y bueno, empezamos a mirarlo y quería ser ciclista, pero no tenía el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, entre los amigos empezamos a jugar a ser ciclistas, como un juego de barrio de niños, y empezamos a hacer nuestras propias carreras, digamos, por el barrio, con bicicletas de calle, sin uniformes, obviamente. Pues yo lo único que tenía era una gorrita. Creo que tenía una gorrita y me la ponía siempre, digamos, como para arriba, con la visera, como ciclista de la época, ¿no? Me pedía ser Perico Delgado, que era uno de mis referentes, un ídolo. Y bueno, jugábamos a eso, ¿no? Hacíamos medallas, hacíamos trofeos. Estaba el amigo que no le gustaba sufrir o correr, y era el juez. Entonces, digamos, teníamos para todos. Y la verdad que fue un momento muy bonito, que recuerdo con mucho cariño, que parece que fue ayer, y la verdad que es quizá pues lo que me ilusionó con la bicicleta. Y en España me causó curiosidad cómo era, o sea, cómo es el tema del deporte. Aquí en Colombia, por ejemplo, super fútbol, todo el mundo fútbol, el ciclismo hasta ahora, bueno, ya hace varios años ha tomado muchísima fuerza, pero en España es parecido, o sea, el ciclismo, digamos que no tiene como un lugar tan protagonista, o sí es un gran deporte. Son épocas, ¿no? Creo que son épocas y mucho por los ídolos del momento, ¿no? Digamos, en España
el boom del ciclismo fue cuando primero Perico Delgado gana un Tour de Francia, digamos, Vuelta a España, pero sobre todo cuando llega Miguel Indurain, marca una época donde, digamos, genera mucha información en los medios de comunicación, genera, digamos, pasión, gana 5 Tours de Francia, gana 2 Giros de Italia, entonces, digamos, todo el mundo quiere ser Miguel Indurain, la gente se compra la bicicleta, ya nuevamente el que va a competir, obviamente muchos niños querían ser Miguel Indurain, pero también, digamos, genera a nivel global, digamos, del país, que el cicloturista empieza a montar en bicicleta, que el señor que nunca haya montado compre la bicicleta, el uniforme, y eso genera, digamos, que haya una generación que quiera ser ciclista, ¿no? Creo que es algo similar a Colombia, digamos, cuando llegan Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, digamos, Esteban Chávez, y etcétera, Miguel Ángel López, que marcan como una época, ¿no? Había bastante Santiago Botero, Víctor Hugo Peña, pero había un vacío entre medias, entonces, digamos, son momentos donde ver a tus ídolos o a tus compatriotas, digamos, siendo protagonistas en las mejores carreras del mundo, genera como esa pasión, ¿no? Entonces, en España algo similar, yo creo que Indurain, Miguel Indurain marcó una época, obviamente después vino Contador, Valverde, pero pienso que el culpable de que yo sea ciclista y muchos de mi generación de esa época, creo que Miguel Indurain fue un referente para que el ciclismo fuera más influyente en esa época, ¿no? Porque el fútbol siempre ha sido, digamos, el deporte rey, el que todos los niños quieren jugar, pero el ciclismo pienso que va más como épocas, dependiendo mucho de los ídolos. Hay algo que a mí me interesa mucho en ese punto y es, siento que, bueno, ahora de pronto está un poco más estructurado y en deportes pues más conocidos o con mucha más trayectoria mediática pasa. Si tú eres niño en España en ese momento, cuando eras niño, ¿cómo veías el futuro? Por ejemplo, ahora un niño que quiere ser ciclista aquí, dice, no sé, tengo que estar en las inferiores de no sé qué, correr en tal categoría, luego... Y bueno, hay como un camino que ya varias personas, como tú dices, han ido trazando, pero en ese momento probablemente era diferente. ¿Cómo sueñas con ser ciclista? O sea, ¿cómo haces esa línea punto por punto en tu Ha vida? cambiado mucho ahora, ¿no? Ahora creo que tiene muchas más facilidades, porque pues, tenemos más información, tenemos más acceso, digamos, a la comunicación, visibilidad, conocimientos, pero en mi época, obviamente, arranco ese ciclista primero jugando, como te digo, una vez que empezamos a hacer los juegos de niños en el pueblo, toda la gente nos miraba, ya había hasta público, ¿no? Viendo a los niños corriendo en bicicleta, entonces, digamos, a raíz de eso, mi papá y unos amigos forman un club de ciclismo sin tener ni idea de nada, sin tener idea de cómo se forma un club o cómo se entrenan. No teníamos, digamos, un entrenador, digamos, que estuviera certificado, que dijera, bueno, me van a hacer 40 kilómetros con X trabajos, con el pulsómetro, no. Hacen el club, obviamente, pues que bicicletas, uniformes, el casco de esa época que era como una chichonera. Y empezamos a competir, pero digamos sin una guía. Obviamente uno soñaba, siempre era como llegar a ser como tu ídolo, que en ese caso era Perico Delgado y Miguel Indurain, y quiero correr ahí. Pero pues no sabías cómo era el camino, ¿no? No sabías, digamos, ni comer, ni entrenar. Obviamente, pues mucho. Me acuerdo que en mis primeras carreras corría con niños que llevaban ya corriendo varios años. Entonces, digamos, tenían experiencia, sabían, digamos, ubicarse, eran carreras muy, digamos, de circuito. Yo llegaba a correr y quedaba de 14, de 15, de 20 máximo, o sea, no pasaba de ahí. Y no era porque no tuviera la fuerza, sino no tenía la técnica, no tenía, digamos, el conocimiento de que me dijera, no, ubícate aquí, coge la curva así, tienes que cambiar de tal manera. Entonces, digamos, fue un proceso más difícil, pero muy bonito porque vas viendo la evolución de cómo vas mejorando, cómo vas aprendiendo, cómo vas cogiendo la lógica a muchas cosas. Entonces, digamos, fue un camino más complejo por falta de información, por falta, digamos, de tener, digamos, más conocimiento de X cosas. Pero fue bonito porque uno va, digamos, aprendiendo también mucho a conocerse personalmente, ¿no? O sea, obviamente hoy en día sí tienes que conocerte, pero hay mucha información que te mandan entrenadores, GPS, pruebas de esfuerzo que obviamente te orientan, pero ya entras como más a depender de eso, ¿no? Y olvida un poco uno sus sensaciones. Esa época era un poco más de sensaciones, de hey, cómo voy mejorando, aprendiendo a correr como por instinto, y creo que también fue una época muy bonita. Hay algo ahí con lo que mencionas que yo hoy precisamente, pues claro, con el Tour de Francia y todo, estamos viviendo el Tour de Francia en este momento. En internet apareció un video de, no sé, hace unos años cuando Vingegaard era pescador. Entonces Ajá. que Vingegaard sí trabajaba cortando pescado, no sé si pescador, perdón, pero trabajaba cortando pescado, todo, y entrenaba paralelamente y luego pues llegó, digamos que a lo que ha llegado ahora. Y leyendo un poco como de esas grandes figuras del ciclismo y conociendo un poco sus historias, uno se da cuenta que la mayor, o sea, que todos, yo creo, han tenido una historia de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Y quería preguntarte a ti, porque yo siento que a veces cuando uno habla aquí con ciertas personas, como que le quitan mérito a las personas que no son de Colombia. O sea, como que, no, es que es europeo, no, todo lo Ajá. tiene regalado. No, es que es español. Es que
es danés, es que es no sé, mejor dicho, allá regalan bicicletas, allá... Y yo leyendo un poco y viendo las historias, pues uno se, en tu historia misma, bueno, quisiera que me hablaras un poco de eso, como que, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el camino? Sí, no es fácil y es un tema que lo hablo con mucha gente, ¿no? Donde tú dices, llevas razón, que muchas veces se siente la inferioridad y yo les digo, no siente la inferioridad, o sea, a todos les toca con dificultad, a unos más, otros menos, pero no porque vivas en Dinamarca, en España, en Francia, va a tener más oportunidades. Mi caso fue complejo, obviamente yo empecé, cuando decido empezar a montar en bici, primero como hobby, soñaba ser profesional, pero mis primeros años era más como un juego de niños porque, pues, como digo, no tenía, digamos como ese camino marcado, ¿no? Tengo que llegar a tal equipo, tal carrera, no conocía ni las carreras, digamos, sí, el Tour, Vuelta y Giro, pero las carreras de mi categoría no las conocía las mejores. Entonces arranco a correr el primer año, como te digo, resultados regulares, pero era feliz porque ya tenía mi licra, mi casco, corría y me sentía ciclista. Ya pasa un año más, 2 años más, corro en categorías prejuvenil y juvenil y empiezo a ganar carreras. Empiezo a destacarme, a ganar carreras, a ser fuerte. Obviamente ahí llegan ya, digamos, a buscarte los buenos entrenadores, los buenos equipos de España, a decir, hey, ¿quieres correr en tal equipo? Te organizamos un plan de entrenamiento, te ayudamos ya con ciertos gastos, bicicleta, nada de sueldos, obviamente. Y bueno, obviamente empieza a correr en equipos ya, digamos, con una formación, con una logística, ¿no? Con un calendario organizado, con un entrenador, digamos, no como ahora porque es muy diferente, pero un entrenador que ya, digamos, te marcaba y vas a correr tal domingo, vas a correr así, ataca aquí, un poquito marcándote la época. Pero digamos en la manera de conseguirlo fue difícil, ¿no? Yo empecé a correr, tuve siempre el apoyo de mis papás siempre estuvieron ahí. Mi papá un momento donde tiene un accidente, era mecánico de carros, se cae a la fosa donde tuve una fractura de espalda, dura 12 meses en la clínica donde no puede trabajar obviamente, no hay ingresos en la casa. Y fue difícil porque pues yo dije en un momento, no, pues tengo que ayudar, tengo que hacer algo porque pues no puedo estar corriendo en bicicleta. Yo seguía estudiando, pero mi papá siempre me dijo, no, mientras yo pueda, tú vas a intentar, o sea, ser ciclista, te voy a apoyar. Creo que eso me marcó mucho y siempre valoré mucho las cosas. Creo que fue una época bonita porque yo me acuerdo que había compañeros que tenían ya de la época pues las gafas de moda, tenían digamos la zapatilla ya más bonita o la bicicleta más liviana o esa época yo viví la transición de los cables por fuera de la bicicleta a cables por dentro, de las cambios de las palancas a los ergopower digamos ya de mando, los pedales automáticos a los rastrales. Entonces digamos me tocó a veces correr carreras con bicicletas que aún estaban como un poquito anticuadas, pero no me importaba, yo decía, bueno, está haciendo un esfuerzo, tengo que aprovecharlo y me tengo que ganar las cosas por mí, o sea, no porque me las sean fáciles, entonces no fue fácil para mí, valoré mucho el esfuerzo de mis papás, siempre estuvieron ahí, me llevaron a las carreras, competía, era una motivación porque en las carreras había premios, decían, tengo que hacer algo para conseguir, ya sea para la gasolina del carro, entonces digamos me tocaba sprintar en la montaña, la meta y conseguir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, fue un esfuerzo muy bonito, duro, porque fue duro, porque obviamente nunca me faltó nada, pero o sea, ya pues que no era fácil para ellos, pero nunca me faltó nada, siempre tuve, digamos, lo básico para correr y las carreras, el apoyo. Y resumiendo un poquito, cuando me llega... Bueno, antes de eso tuve también un paréntesis, creo que lo comenté antes, que fue el servicio militar. Me tocó en esa época, era obligatorio el servicio militar. Ya estaba en un momento muy bueno de mi carrera deportiva, donde ya tenía ofertas de equipos grandes, interés por equipos, digamos, esa época era la 11, era Banesto, era Kelme, equipos ya muy grandes que ya mostraba interés por mí. Pero llegué a 18 años y tocaba hacer el ejército sí o sí. O sea, no tenía, digamos, ninguna excusa para comprar la libreta. ni comprar libreta, ni porque es que yo hacía o me escondía, o porque era deportista de élite, o porque era no. O sea, tocaba sí o sí ir. Un año. Un año, entonces bueno, sí había corrido ya varios europeos con España, mundiales, digamos que tenía, digamos, ya era un deportista de ganado carreras y supuestamente iba medio recomendado por el Comité Olímpico Español para que me metieran en un destino donde yo pudiera compaginar un poquito, digamos, las labores del ejército con poder entrenar o alguna carrera. ¿Y cuántos años tenías, perdón? 18 años. 18 años. O sea, cumplí 18 años, había un sorteo, te mandaban, había varias, entrabas en enero, en marzo, en mayo, o sea, había varios periodos para entrar, yo entré en mayo, pude correr mi primer año sub-23 hasta mayo, gané Cinturón de Mallorca, gané Vuelta a Castellón, me fue súper bien, pero llegó mayo y
haga las maletas y vaya para allá porque le tocó, o sea, no porque ganó, no, le tocó irse. Supuestamente me lo pintaron bien, me tocaba un mes hacer maniobras en el campo hasta la jura de bandera, digamos un poco lo que es el entrenamiento militar. Sí. Después eran los otros meses, digamos, más tranquilos, había muchos servicios donde podías estar, digamos, con un general de chofer o en papelería, donde te podían dejar, digamos, tiempo para entrenar o tiempo para prepararte. Iba a hacer eso, pero el sargento que estaba al cargo de estas maniobras era antideportista, era más, digamos, el tipo que le gustaba más la rumba, le gustaba más otro tipo de personajes, y normalmente a los 18 años había más compañeros que eran más de fiestas, de rumbas, de trago, de normal que el deportista, ¿no? El deportista era el bicho raro. Entonces, digamos, a todos esos amigos del sargento los metió en los mejores puestos y ahí me metieron a hacer guardias. Yo tenía un cuadrante que eran 28 días al mes en el monte haciendo guardias en una garita sin ninguna actividad, porque la verdad que no había ningún peligro de nada, simplemente era estar allí perdiendo el tiempo prácticamente, y 2 días en mi casa. Esos 2 días llegaba a mi casa y entrenaba lo que podía, pero era 2 entrenamientos al mes. Subí de peso 8 kilos, lloré mucho porque pensaba que lo que ya estaba a punto de cocinar, de llegar a, digamos, a ser ciclista profesional, veía que estaba perdiéndolo, veía que estaba arruinando pues un año sin montar en bici, cogiendo peso, donde ya los equipos ni te llamaban, entonces, digamos, fue difícil, ¿no? Lloré bastante, me acuerdo que lloré bastante, pero bueno, acabó la pesadilla, tuve que cumplir con eso, tocaba, acabó, y bueno, vamos a volver a correr. No fue fácil porque todos los equipos que antes me pretendían, me llamaban, donde yo me sentía incómodo porque tenía 4 o 5 llamadas de 4 o 5 equipos muy importantes y decía, bueno, ¿a quién le digo que sí? ¿A quién le digo que no? O sea, era como, fue difícil decirte a ti que sí, al otro que no, ¿con quién voy? ¿Cuál será mejor? Pero ¿cómo le digo a X que no? Porque es que damos 30 por mí, o sea, como yo sufriendo por ellos. Acaba el servicio militar, empiezas a llamar a los equipos, oh, sí, empieza a montar, hasta un año parado, te has subido de peso, monta este año tranquilo y el otro año miramos, entonces como diciendo, no, o sea, no puedo permitirme como estar un año montando sin estar ahí. Oscar, pero tú ahí tenías manager o algo así, o sea, ¿cómo no, se manejaba? Esa época no era tan... Llegaban directamente a ti. ¡Pam! Llegaban, digamos, los mismos entrenadores, directores, o sea, ni el manager del equipo. Ahora, digamos, ha cambiado mucho eso, que es que hay mucho tema para hablar. Ahora, si comparamos la época de ciclismo de antes con ahora, ha cambiado totalmente, ¿no? Obviamente más profesional, más... esa época era más de tú a tú, ¿no? Te llamaba, digamos, hay mi hermano que es mayor que yo, si me ayudaba o hablaba con ellos o él me asesoraba un poquito, pero era más como algo más... Entonces, bueno, ese año acabé la mili, no tenía equipo para correr. Un muy buen amigo, Manuel Jiménez, un gran corredor, que no fue profesional pues por el destino de la vida, pero un gran amigo que aún sigo teniendo una amistad con él y creo que son las mejores amistades. Convenció al director para que me llevase a una carrera, ¿no? Me llevase a una carrera ahí, porque yo no podía correr solo, o sea, no podía ir solo porque había que correr con equipo, o sea, no podía escribirme por individual o no, tenía que ir con un club. Entonces me lo convenció para que me inscribiese con el club sin firmar ningún contrato ni nada. ¿Y qué club era en ese momento? Se llamaba Gres Nules, un equipo de Murcia que era cantera del equipo Kelme. Digamos, era como el equipo donde el equipo Kelme se... Entonces llegué a la carrera en Murcia, en la tierra de Alejandro Valverde, una carrera de 2 días. No, perdón, de 2 sectores, mañana y tarde. Entonces llegó, pero era un circuito semiurbano duro, tipo mundial, así con una subida. Llego y entonces me dice el director, bueno, no, sal, estás gordito todavía. Yo me había subido como 8 kilos, no estaba gordo, pero estaba pues... Y sal, haz lo que puedas, intenta las primeras vueltas ayudar, les darles agua y te retiras cuando puedas. Y yo entre mí, si me toca retirar, me retiro, pero me tienen que matar antes, si no me retiro así porque así. O sea, siempre creo que mi fortaleza en el deporte ha sido en mi cabeza, creo que... Obviamente con los años he aprendido mucho más a superarme, pero desde el principio siempre tuve como esa fuerza mental y para dónde quería ir, ¿no? Y corrí la carrera ese día y la gané. Gané la etapa. O sea, gané la etapa, entonces claro, al mediodía el director, no, firmemos el contrato, ¿qué necesitas? No sé cuánto. Y yo, corramos esta tarde y ya hablamos tranquilo. Entonces en la tarde era una cronoescalada. No se das cuenta, a subir patios, subir el verjón, una cronoescalada así un poquito más empinada. Entonces me dice el director, no, voy a salir con un compañero del equipo que quedó quinto y es más fuerte que tú en contrarreloj porque tú pues estás todavía pesadito, lo mismo, te regalaban siempre el peso. Y digo, no, tranquilo, pues Paco Moya, que es el director del equipo, que igual tengo una gran amistad con él, me ayudó mucho después, pues luego firmé con él. Y entonces no, salí solo a la contrarreloj como líder y sin coche de acompañante.
y volví a ganar la contrarreloj. Wow. Entonces, digamos, a partir de eso, otra vez ya las ofertas de los equipos volvieron a llamarme y me quedé con él porque dije, bueno, no es que me dio la oportunidad así porque él quiso, pero por lo menos me dio la oportunidad. Firmé con él y estuve medio año con él y ya pasé el equipo que él me Costa Blanca. Wow, tremendo. Sí, entonces el resumen no fue fácil, o sea, fueron momentos difíciles donde eso, mandamos el mensaje a muchos jóvenes que piensan que porque vives allá tuviste el acceso más fácil, no, fue complejo y ahí está donde está la superación, está, digamos, yo siempre digo 3 palabras, creo que las dije allí, ¿no? Que son ilusión, ya sabes, disciplina y sacrificio. Ilusión porque soñaba en llegar a estar ahí, en lo más alto de ciclismo, ¿no? O correr con mis ídolos, correr un Tour de Francia. Obviamente, solo con el sueño no se puede lograr las cosas, tenía que trabajar, tenía que tener disciplina, entrenarme y sacrificarme. ¿Sacrificarme en qué? Digamos, en los alimentos, la comida, en entrenar, en superar sobre todo los momentos, ¿no? Más que el sacrificio de sufrir, es como superar esos momentos de dificultad donde te pone la vida a veces obstáculos que parece que te se va a acabar todo. Entonces, digamos, donde tienes que tener la calma, la tranquilidad para decir, no, vamos para adelante, yo quiero conseguir esto, vamos a ver cómo lo logro, pero lo tengo que hacer. Entonces, digamos, esas 3 palabras para mí son mágicas. No es que sea fácil, pero si tienes constancia, paciencia, las puedes conseguir. ¿Y en qué momento de tu vida llegas a esas 3? O sea, es decir, yo en mi vida yo no tengo ninguna frase, o sea, así como algo que yo diga, mi vida se compone de esto. ¿Cómo llegas a esas 3 y dices, esto es como...? En esa época no, obviamente, pero es como todo se fue forjando, es como digamos que se fue cocinando, ¿no? Se fue cocinando con las cosas que te pasaban, con la superación, con nunca, por ejemplo, el tema cuando hice el servicio militar, primero cuando mi papá tiene el accidente y dije, no puedo correr, como voy a estar yo aquí corriendo sin hacer nada, no, dije, no. Allá digamos fue un momento donde creo que tuve la cabeza bien fría de decir, no, sí, tengo el apoyo, listo, pues bueno. Si no puedo tener la mejor bici no la tengo, si no puedo tener mejor, no, listo, entonces eres un niño que tiene más ilusión de cosas, ¿no? O quieres tener la que tiene el amigo, ¿no? Entonces tuve como ese momento de tranquilidad. Después, digamos, el servicio militar creo que me hizo más fuerte, a pesar de que lloré mucho, de que pensaba que se arruinaba todo, pero salí como fortalecido, como diciendo, o sea, no me va a ganar, no me va a entregar, muy por más, o sea, porque lo fácil es entregarte, lo fácil es decir, bueno, listo, lo dejé, pongo a estudiar, pongo a trabajar y no pudo ser, o sea, entonces digamos, ahí fue como, y ahí igual, ¿no? Paso a paso, mi primera carrera profesional, lesiones, las lesiones creo que son muy difíciles, las lesiones son muy complejas y igual es muy fácil decir, no, hasta aquí llegué, no puedo. Entonces, digamos, todos esos procesos, todo, junto con las carreras, con los malos resultados, con las victorias, todo se ha formado y llegué, digamos, a esa conclusión de que son las 3 palabras mágicas donde tienes que... Y no solamente para la bici, para la vida. Sí, claro. Para la vida. Claro, ¿y tú alguna vez has dado conferencias o algo así? O sea, como que es que me suena como a que eso... Hemos dado una conferencia. He hecho algunas, no así, digamos, es algo que me gustaría porque creo que tengo una historia de vida de superación. Sí. El ciclismo me ha enseñado mucho, ¿no? Me ha enseñado desde primero a superarme como persona, unos valores grandísimos que creo que no todo el mundo los aprende, valores de compañerismo, de valorar las cosas, de saber, digamos, ser, ¿cómo es la palabra? De valorar lo que tenemos, sí, de no ser, digamos, demasiado egoísta, ¿no? Obviamente conseguir por más cosas, pero conseguir, creo que ser un buen esposo, un buen papá, transmitir valores. Y yo estoy muy agradecido con el ciclismo, lo que me ha enseñado y me gusta transmitirlo, ¿no? De hecho, ahora, digamos, no como conferencias, pero sí, digamos, a los jóvenes ciclistas, tanto del equipo como no del equipo, me gusta mucho hablarles de que las cosas no llegan fácil, lo que estamos hablando, que las cosas hay que ganárselas, que obviamente a veces hay más dificultades unos que otros, pero no por eso te puedes entregar y que hay que luchar por lo que quieres, ¿no? Y que a veces cuando más difícil es, más lo disfrutas después. O sea, a veces cuando más duro es, después tiene más valor. Obviamente hay que tener la paciencia, hay que tener ese apoyo también, digamos, de las personas que te rodean. Eso también es fundamental. Creo que uno solo puede ser muy fuerte, pero a veces también necesita ese apoyo que está ahí de personas que verdaderamente te quieran ayudar, que no sean, digamos, amigos que estén ahí por el momento. Y creo que he tenido mucha suerte en ese aspecto y eso es lo que ha forjado, digamos, esa fortaleza en mí mentalmente, ¿no? Porque siempre digo que yo creo que no soy tan bueno para mover vatios, números, para hacer PRs, pero tengo una cabeza que una carrera para que me ganen, soy terco. Creo que es la terquería, la ganas de lograr las cosas lo que me ha hecho fuerte. Bueno, y entonces te contrata el Kelme, ya, pues gran paso, o sea, ya cambia tu vida.
¿Y tu papá y qué? O sea, tu papá... Inolvidable. Ese día yo me acuerdo porque yo a mi mamá le decía, mamá, voy a ganar dinero y te voy a comprar joyas. O sea, te voy a comprar joyas. O sea, un niño ya te voy a comprar joyas cuando caiga dinero. Y yo me acuerdo que un 17 de julio me llaman del equipo Kelme Costa Blanca a decirme que me quieren firmar un contrato de 5 años como profesional. Ese día yo gritaba, saltaba, cogía a mi mamá, la alzaba, la levantaba. Mi papá siempre ha sido menos expresivo también, pero igual, pues orgulloso, feliz del esfuerzo, como, oye, lo logramos. Claro. Y súper bueno. Pero ahí más me voy para el Tour de Francia, donde digamos gano el maillot blanco y veo a mis papás en París, en los Campos Elíseos, abajo en el podium. Quizás ese momento el que más tengo reflejado, ¿no? De eso, ¿no? De donde me viene, se me ponen los pelos de punta. Donde me viene ese momento de decir, wow, todo lo que hemos pasado, todo lo que vivimos juntos y ver a mi papá y mi mamá con esa sonrisa en la cara, o sea, sonriendo de satisfacción, llorando de emoción, wow, eso es inolvidable. Y ahí es donde más quizás resumo todo ese proceso que hubo que pasar para llegar ahí y que tuve el apoyo de ellos y que bueno, que estaban orgullosos de que estaba ya en profesionales. No, es un momento... Es muy difícil de describir, claro, pero es algo que uno no se lo olvida nunca. A mí me gusta mucho que, claro, ahora con lo audiovisual, hablando propiamente del documental de Netflix del Tour de Francia, claro, como que se muestran muchas cosas que para los aficionados de pronto uno no tiene tanto en cuenta. Son nuevas, sí. Y como esa escena que tú mencionas, siento que a veces uno la ve un poco cuando logran ganar una etapa, sí. Y uno siente esa emoción y como esas ganas. Yo soy medio llorón cuando veo ese tipo de cosas. Y como que ver eso, yo digo, uy, tremendo. O sea, de verdad es como una escena que tiene algo especial porque... Sí, es que hay mucho detrás, hay mucho trabajo detrás, exacto, muchos... Esos momentos te vienen no solamente lo bueno, sino te vienen eso, las superaciones, por ejemplo, lo del servicio militar, lo de mi papá, los días que no eran fáciles, o cuando tuviste una lesión y después de mucho trabajo volviste a estar ahí. O sea, esos momentos son de una emoción interna que te vienen como esa mezcla de emoción, de felicidad, de tristeza, no de tristeza, sino como de cosas, sentimientos que te salen claro, que los desbordas. Y sí, es como algo, como lo que ahora se ve, digamos, en Netflix, algo así parecido, que ves el tipo que sufrió toda la carrera y que al final ganó la etapa y que tuvo el premio y que entonces, digamos, se emociona y que está la familia, se emociona, algo así muy parecido. Brutal, porque, bueno, también volviendo un poco a esto del documental, a mí me parece muy interesante algo y es que siento que para nosotros los recreativos, siendo un ciclista recreativo colombiano, nos hemos acostumbrado un poco a las victorias, ¿no? Nairo ganó, pues Nairo, no se ganó el Tour, no sé qué, pero Nairo quedó segundo varias veces, Nairo ganó Vuelta a España, ganó Giro a Italia, ganó etapas, o sea, como, bueno, Nairo, Rigo, Egan, la cantidad de ciclistas colombianos que tenemos, normalizaron un poco el hecho de ganar, o sea, de ganar etapas, sino, no, es que el bueno o... Mejor dicho, lo que esperamos como colombianos es que gane no sé qué, el Tour, no sé qué, sí, pero para nosotros se volvió medio de paisaje, una etapa o lo que sea. Y a mí me parece muy interesante en el caso de lo que estamos viendo en Netflix, cómo se hace evidente lo difícil que es ganar una sola etapa. Como hay equipos que su única meta es ganar una etapa, o sea... Y equipos de alto nivel, o sea, por ejemplo, un Quick Step, digamos, donde Lefebvre sale, o Francés de Yes, tenemos que ganar una etapa, hay que ganar, muchachos, o sea, equipos de presupuestos grandísimos que saben que lo complicado que es y lo que significa una etapa para ellos. Claro. Entonces es complejo, o sea, ganar es muy difícil y a veces sí hemos infravalorado lo que han conseguido, ¿no? Yo a veces, digamos, cuando en Colombia ha ganado Egan, Miguel Ángel López, Vuelta a Suiza, una carrera dificilísima y como que aquí, bueno, no, es que no, si no es el Tour o el Giro, la Vuelta no vale, o hicieron podium. Obviamente yo creo que hay una mezcla de aficionados de todo, ¿no? Aficionados, digamos, que sí saben valorar eso y otros que son más del momento, ¿no? Es que si no gano no vale o no hay nivel o qué, no. Entonces, bueno, a veces hay que valorar porque es muy difícil y creo que estos documentales sirven mucho para eso, ¿no? Para reflejar un poco más y ver que no es fácil, que hay mucho detrás y eso que falta mucho por mostrar, obviamente se muestra mucho, pero faltan muchos momentos quizá de tensión en los equipos, se muestra algo, pero a veces hay tensión, el manager, al director deportivo, el director deportivo al entrenador, el entrenador al ciclista, entonces digamos, a veces hay momentos de dificultad porque todos quieren ganar. Todos quieren estar ahí, todos quieren ser protagonistas y se lo gana uno. Claro. Sí, a mí bueno, eso me ha impresionado mucho porque sí, siento que aquí no valoramos, no le damos el lugar de respeto muchas veces que merecen nuestros ciclistas, o sea, los que han conseguido cosas increíbles. Y ver eso, siento que es muy importante entenderlo y saber cómo, no sé, que Santi Buitrago gane una etapa, no sé qué, o sea, bueno...
ver todo el trabajo que hay detrás de eso, el esfuerzo, lo difícil que es, todo lo que puede llegar a pasar en un pelotón, muchas veces pues que no es solamente la capacidad individual de la persona, sino todo lo que puede pasar alrededor, el clima, que la bicicleta funcione, bueno, o sea, mil cosas. De verdad, ganar es muy difícil, es muy difícil. Y más a ese nivel que se vive en el ciclismo, digamos, de alto nivel. O sea, el nivel, todos son muy buenos. Muchas veces ven los 10 primeros y piensan que los de atrás van despacio. El último nos coge por aquí y nos deja reventados. Entonces el nivel es altísimo, todo el mundo se prepara muy bien, todo el mundo hace un sacrificio grandísimo. La verdad que ganar no es fácil, hay que darle más valor a esas victorias porque son victorias... donde no es la victoria del día, sino es de muchos meses de trabajo. O sea, de muchos meses de trabajo, de muchos meses de sacrificio, de estar ahí, y la verdad que hay que ahorrarlo un poquito más. A mí algo interesante también, yo creo que los recreativos, sí, los ciclistas recreativos muchas veces somos un poco atrevidos, o sea, claro, uno siempre está pensando en compararse con el profesional, ¿no? Como, y Strava pues es una cosa un poco nociva para eso, uno mira, ay, Oscar tiene tal tiempo en tal, uy, yo hoy estuve a 5 segundos de Oscar, entonces de pronto yo hubiese ganado pero algo. Es bonito, obviamente es bonito, pero sí, a veces se pueden confundir, pero es bueno porque pues para eso estamos los profesionales, para que, digamos, los recreativos se emocionen, se ilusionen, quieran, digamos, obviamente salvando las distancias o las comparaciones, pero digamos ser como parecidos, ¿no? Obviamente hay de todo, hay gente que se película demasiado y que va más allá, y digo, no, ustedes están para disfrutar, obviamente, sí, quieran, digamos, imitarnos, la manera de entrenar, la manera, digamos, de comer, la manera de hacer cosas para mejorar, pero tampoco pueden llegar a esos extremos porque no son profesionales, y nosotros sí somos, y digamos, pues... es diferente, pero sí, creo que muchas veces el Strava es algo que ha dado mucho que hablar o mucho que compararse, y luego, digamos, ha habido corredores que han sido muy buenos, digamos, en recreativos, en tiempos, y que os han ilusionado con... ¿Por qué no corro? Si yo subo más rápido patios que Sevilla o que Egan incluso. Claro. Entonces, digamos, luego han llegado y claro, es muy diferente, o sea, es muy diferente un segmento que una carrera, o sea... Por ejemplo, lo que yo digo a muchos, ¿no? Digo, es que tal corredor hace un tiempo en patios que sube a 6.x vatios por kilo. Sí, muy bueno, pero son 10 minutos, la primera hora. Eso en profesionales lo hacemos o lo hacen cuando llevas 4, 5, 6 horas. Claro. Por ejemplo, en el Tour de Francia que estamos viendo, lo vimos esa primera, segunda etapa donde esas subidas están subiendo a 7, 8 vatios por kilo. O sea, Daniel Martínez me decía... Es que se ponen 4 minutos a 8 vatios por kilo en el Giro, Pogačar. O sea, 8 vatios por kilo. O sea, eso es muchísimo. Entonces, digamos, y no es que sea la primera hora, es ya con 180, 200 kilómetros. Después de 4 horas de carrera. Claro, que es donde está la clave, porque hay quizá mucha gente que tenga la potencia para hacerlo en los primeros 15 minutos de su salida a montar, que es un crack, buenísimo. Porque no todo el mundo lo hace. Pero hágalo cuando cuando llegues 5 horas. A mí me pareció muy chistoso porque, claro, yo pienso mucho en eso. Es que es entretenido uno, sí, jugar con eso. Sí. Siento que es también lo que, pues una de las cosas interesantes de ser recreativo, como uno poder soñar con ese tipo de cosas, compararse, ver que uno mejora. Pero me pareció muy interesante algo que yo estaba pensando con respecto al Tour Colombia, por ejemplo. Ajá. La etapa que para muchos ciclistas de los que vivimos aquí en la sabana, en Bogotá, pues esa etapa que iba al Cisga, luego regresaba como por Sesquilé y terminaba aquí en la séptima, no sé qué. Pues en esa etapa el pelotón recorrió muchos segmentos que son muy comunes, que uno sabe cuál es un buen tiempo en ese punto, y fue impresionante. O sea, cuando yo me metí a ver el Strava todo, o sea, todo el recorrido, no sé, fueron 4 horas, un poco más de casi 5 horas, todo el recorrido a un ritmo, o sea... Sí, un ritmo impresionante, y termina la subida de Tegucigalpa, que para el que la ha hecho sabe que esa subida es dura, y más cuando uno lleva pues ya un buen tiempo, lo puede reventar a uno y rematarla duro, realmente es de mucha cabeza, es de mucha fuerza, y la cogieron los profesionales. Y yo me acuerdo mucho de Rigo la subió como no me acuerdo, de pronto fallo en este dato, pero casi, o sea, 6:50 y algo. Sí, más o menos por ahí está. Por ahí estaba el tiempo, y ya después cuando todos subieron sus tiempos, claro, todos estaban a segundos de ese tiempo. Pero para el que ha subido Tegucigalpa sabe que eso es una barbaridad. Es una barbaridad después de todo lo que venían. Y más ciclistas que vuelvo pues a ese punto. Siento que a veces como recreativos uno es medio atrevido, como en, pero es que Rigo no sube tanto. No, es que el que sube aquí en Colombia es Egan, no sé qué. Y cuando uno ve esas personas
metiendo esos tiempos, esos números, uno dice, no, o sea, puede ver la realidad. Sí, o sea, la distancia es pero es bonito, abismal. Es bonito porque eso, ahí está la comparación y luego, digamos, tiene esos momentos que uno dice, bueno, no, o sea, no hay nada que hacer, o sea. Sí, hay días que realmente, por ejemplo, uno va a entrenar y muchas veces uno sube la Cuchilla, sube Patio, sube La Vega, Palmas y sube haciendo trabajos. Entonces a lo mejor hice un trabajo de 18 minutos y luego iba con muy buen tiempo, pero ahí recuperé. Entonces digamos, te compara, ¿no? Pues te subió en 38 minutos, yo puedo subir en... Claro, sí. yo también puedo ir pero es bonito porque creo que es algo que de hecho está para eso, para que la gente se pueda comparar, que le pueda ver un poquito, para que tenga un referente, para que también vean que mejoras, ¿no? Porque pues lo bonito del ciclismo es que eso, que todos mejoramos, a nivel profesional, a nivel amateur, a nivel recreativo. También algo muy bonito del ciclismo es que no hay edad para venir aquí. Creo que me he encontrado con mucha gente que empieza a montar con 50 años y son felices y han visto esa evolución, esa mejoría. Y sí, igual son realistas, saben que no más de los tiempos de uno, pero empiezan como a compararse, ¿no? Pues le bajé tal, ya estoy a tantos minutos de ti. Antes estaba a 20, ahora estoy a 18, no sé. Entonces es bonito, pero sí, a veces te das cuenta de verdaderamente en las carreras, ¿no? Los tiempos que se hacen. Sí, o sea, creo que todo eso, toda esa conversación, digamos, traer eso sobre la mesa es para simplemente decir que los profesionales, claro, pues, su trabajo es entrenar, recuperarse, prepararse para eso, pero es increíble, o sea, es realmente admirable lo que un ciclista Y también hace. está la parte mental, porque digamos, cuando ya eres profesional, no es fácil a veces el estrés, manejar el estrés, ¿no? Un ciclista profesional tiene que manejar primero el estrés de uno mismo que se entrena para estar ahí, para ganar, para ser protagonista. Luego está, digamos, la responsabilidad de un equipo, digamos, no sé, Ineos, Bora, cualquier equipo fuerte que sabes que tiene un contrato, que te van a exigir, que te contrataron para que tú ganas o para que te ayudes a ganar. Luego, digamos, muchos llevan el peso de un país. Lo que hablamos antes de que no gano Nairo, no gano Rigo, ¿qué pasa? Entonces, digamos, si no eres capaz de llevar eso, puedes, digamos, ser muy bueno físicamente, pero te puedes hundir. Entonces, digamos, a lo mejor hay muchos recreativos que tienen esa libertad, pero si empiezas a presionarlos, los matas. Entonces, digamos, también el profesional, no solamente la parte física, sino la parte mental, creo que influye mucho. Buenísimo. Bueno, tuvimos una parada por un café. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Y yo quería preguntarle ya como algunas cosas puntuales que teníamos aquí anotadas. Y la primera es como qué personas influyentes o qué personas han sido influyentes en tu vida, pues profesional, pero también personal y bueno, cómo han formado tu vida. Personal, obviamente creo que mi familia, mis papás, mi hermano y obviamente después mi mujer y mis hijas, que creo que han sido clave, digamos, en este último proceso de mi carrera deportiva, creo que ha sido en la cual he estado más emocionalmente mejor. Creo que eso es clave, ¿no? Tener ese apoyo, tanto en lo bueno como en lo malo. Y luego, digamos, ciertos directores, ¿no? Por ejemplo, digamos, Paco Moya, el director que hablábamos antes de Grecia Nules, que primero no era el que más me quería coger, pero luego me ayudó mucho. Perico Delgado, que fue un ídolo mío, digamos, en mi carrera deportiva. Y luego tengo la suerte de ser un buen amigo de él y me ha aconsejado bien. Pepe del Ramo, un fabricante de cascos Catlight, también fue ciclista de cerca de mi casa y también, digamos, en ciertos momentos me echó buenas manos, me ayudó mucho, digamos. He tenido buenos amigos en el camino y bueno, son personas, quizá me dejo muchas por el lado, pero creo que son las personas que me han influido para bien, pero sobre todo la familia, ¿no? Que esos momentos que hablaba de mis papás, de mi hermano, los sacrificios que hacíamos, ahora digamos mi familia, mis hijas, creo que eso ha sido muy influyente para que mi carrera deportiva haya sido para mí exitosa y sobre todo bastante longeva. Claro. Listo. Y siguiendo la historia, entonces, ganas camiseta blanca en el Tour de Francia, tus papás están ahí en la multitud, felices, celebrando. ¿Qué pasó después? ¿Qué otros sucesos fueron aconteciendo? Bueno, el Tour de Francia, la verdad que ese momento es inolvidable, estar en el podio de París, creo que no todo el mundo tiene... muchos ciclistas han corrido el Tour de Francia, pero no todos han subido al podio. Estar en los Campos Elíseos igual es muy difícil de describir, sentir lo que sientes después de 21 días de fatiga, de días malos, días buenos, porque igual muchas veces vemos las carreras y parece que es fácil, ¿no? El que ganó y el que llegó tercero, el que llegó quinto, no. Todos, hasta el que más gane, tiene días malos, días de dudas, el corredor más fuerte tiene dudas algún día, o sea, no es que digamos que Pogačar ganó el Giro muy fácil, sí, pero estoy convencido que algún día tuvo dudas, algún día tuvo como hoy, soy el más fuerte, pero ¿cómo iré hoy? ¿Qué hará hoy Daniel Martínez? ¿O qué hará Geraint Thomas? O sea, aun siendo muy fuerte, todos somos humanos. Entonces, digamos, aprendí mucho de ese tour.
Después corrí Vuelta a España y quedó segundo a los pocos meses. No iba a correr la Vuelta a España porque pues En el mismo año. era muy joven, algo que ha cambiado mucho con el ciclismo de hoy en día. En esa época te cuidaban diciendo hasta los 27 años no puedes forzar a tope. Es un proceso, entonces vamos muy lentos, ahora ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora vemos que los corredores de 20, 21 son los que están ahí. Pero en esa época no te dejaban, no es que tú no pudieras, no era como que te frenaban, como que te decían, no, te quemas, o sea, tienes que seguir, estás creciendo, entonces es un proceso. Entonces, digamos, acaba el Tour, obviamente un boom, el corredor, digamos, joven, delante. El equipo me dice, no, ya relájate para el otro año, vamos a trabajar bien, te pararás mucho tiempo a descansar. Pero faltando como 15 días me dicen el manager del equipo, el dueño del equipo, en este caso Pepe Quiles, de Kelme, vamos, tienes que correr la Vuelta a España por publicidad, o sea, por marketing, porque quiero que estés, si quieres te retiras, si quieres te... Dije, no, yo no soy un corredor que me vaya a retirar, yo soy un corredor que respeto mucho mi trabajo y respeto mucho a las marcas, a los organizadores, porque sé que nada es fácil, que todo cuesta. Entonces, digamos, si voy, pues voy. Si lo hago mejor, pues mejor, lo hago peor, peor, pero no voy a retirarme. Yo soy capaz de ir una carrera con ese pensamiento. Te fue a la Vuelta a España y quedó segundo. No la gané, pues, por una avería mecánica el último día. Fui de líder 16 días de líder de la carrera. Vestir maillot. Fue también algo inolvidable. Estar en el podio en la Castellana, digamos, con toda mi gente, porque en el Tour estaban mis papás y muchos amigos, digamos, que fueron, pero el Madrid, digamos, era el ídolo del pueblo. O sea, era, claro, digamos, como cuando era aquí, ganó la Vuelta a Nairo. Sí. O ganó el Tour, algo así, digamos, era un acontecimiento, entonces, digamos, nacional. Algo muy bonito, ¿no? Algo muy bonito. Así con mi carrera deportiva, cambié de equipo, fui a Fona, fui a T-Mobile, trabajé con un gran corredor como Urris de Gregario, un tipo para mí de los más fuertes junto con Santiago Botero, okay, pero que quizás no tuvo lo que hablamos, el equilibrio mental, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, ahora mucha gente me pregunta por Pogačar, ¿qué piensas de Pogačar? Yo pienso que es físicamente un crack, pero que tiene una cabeza impresionante, y esa combinación, si la logras equilibrar, te haces un deportista muy difícil de batir. Pero yo conozco muchos corredores muy fuertes físicamente, quizás más que Pogačar, pero no han tenido, digamos, ese equilibrio mental. O sea, no es que estén mal ni... Pero lo que he dicho antes, tener ese estrés de detrás de un equipo que te está pagando un buen contrato, no solamente el director del equipo, entra el manager, entra el dueño de la marca, luego, digamos, tus amigos, tu familia, tu país. O sea, no todo el mundo es capaz y se bloquean y entonces empiezan a tener dudas. Entonces yo pienso que Pogačar tiene ese talento, ¿no? Urris no lo tenía, Urris era muy fuerte físicamente, quizá más que Pogačar, pero tenía dudas. Yo estaba con él y estás con un corredor que es tu ídolo. Entonces voy a aprender más de él. Y ves que no aprendías de él, o sea, veías como que era un crack, talento, pero no tenía, digamos... ¿Como liderazgo o qué? No era un liderazgo que motivase, era siempre como con dudas, con miedos. Antes te preguntaba, no sé, hasta un día como con lluvia, ¿qué me pongo de ropa? No, pues dime tú, si tú eres el... Puta, yo quiero aprender de ti. Sí, o sea, sí. ¿Cómo? O sea, entonces, digamos, no tienen esa capacidad de liderazgo como tienes un Tadej Pogačar, un Astro en su época, no sé, corredores muy diferentes, digamos, en la manera de ser, sobre todo mentalmente. Claro, tremendo. Y bueno, quería hacer otra pregunta para seguir como intercalando entre la historia y otras cosas, y es una pregunta más familiar, y es en términos de cómo ha sido. Yo ahora soy papá hace 1 año y 6 meses, y ha sido pues toda una experiencia que nos ha sobrepasado en muchos aspectos, pero que estamos muy felices y que ha sido pues una aventura tremenda. Y tú eres papá, estás casado y bueno, tienes una familia que ha estado contigo en toda esta etapa. Y yo quería saber eso, cómo han estado tus hijas en medio de toda esta carrera deportiva, les gusta el ciclismo, hablábamos ahorita con tu esposa, o sea, cómo es la relación de tu familia con tu profesión, que es evidente que no es solo tu profesión, sino es tu pasión además. Y bueno, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es tu vida familiar ahí? No, la verdad que es muy buena y creo que lo valoro demasiado, muy agradecido con ellas, porque no es fácil convivir con un deportista de élite donde... prima sobre todo, o sea, sobre vacaciones, sobre fiestas, sobre eventos, porque es tu carrera, es tu entrenamiento, es tu vacaciones comida, siempre con bici. Vacaciones dependiendo de la época de uno, y la verdad que tengo una gran suerte, ¿no? Sobre todo Ivonne, que ha sido, digamos, pues el motor de todo, la que, digamos, ha sabido manejar todo. Creo que ha sido clave en que estos últimos años han sido quizás mis mejores años de mi carrera deportiva, a nivel físico y sobre todo a nivel, digamos, de disfrutarlo, ¿no? Porque he tenido ese apoyo tan importante,
que he visto que otros compañeros no lo han tenido, ¿no? Han tenido, digamos, más estrés, más tensión, porque pues, conflicto, no conflicto, pero sí como que, hey, o sea, tengo esto, entonces digamos, he tenido mucha suerte de tener ese apoyo. Obviamente uno intenta, no llegas nunca ni a la mitad, ni a un cuarto de lo que ellas hacen por ti, pero intentar hacer algo por ellas. Pero la verdad que es una motivación, ¿no? Porque ves que es un sacrificio de mi mujer, de mis hijas, y muchas veces en las carreras he dado más por eso, ¿no? A veces no podías más, pero dices, no, no puedo entregarme donde... O sea, no solo soy yo, son ellas también. Entonces, digamos, que merezca la pena esos sacrificios que hemos hecho. Entonces ha sido muy importante, digamos. Obviamente también me siento orgulloso de haberle traspasado esos valores de lo que hablábamos, de la disciplina, de la motivación, de la ilusión, del sacrificio, porque por ejemplo mi hija mayor, Luna, que hoy en día es piloto de comercial de aviación, pues creo que no ha sido fácil para ella, pero creo que ha visto, digamos, también, digamos, mis procesos en mis carreras, en mis entrenamientos, en superarme cuando las cosas no iban bien, y creo que ella ha sabido también, digamos, transmitirlo a su trabajo, a su formación, a su estudio. Llegar ahí no ha sido fácil, ha habido caminos de dificultad, ha habido llantos, pero hoy está donde quería estar, y creo que eso para mí es un orgullo también, ¿no? Digamos, haberle transmitido un poquito esa disciplina que te lleva el deporte para que ella también en su vida haga o logre lo que sea, ¿no? Pero sí es muy bonito, y la verdad que es algo que nunca le podré pagar, porque ha sido o es muy gratificante el tener ese apoyo, tener esa paciencia. A veces somos cansones, somos difíciles, Intensos. entonces que no, que la dieta, que no, que ahora me caí, que ahora otra vez arrancar. Entonces digamos convertimos en que la mujer no solamente la mujer, sino es una psicóloga, es tu mejor entrenador, tu mejor motivadora, y la verdad que en este caso tengo a la mejor. Qué bueno. Y en algún momento pensaste como, no, pues claro, siento que a veces cuando pues, tú eres deportista, el papá es deportista, quiere encaminar a sus hijos por ese lado. Y en muchos pasa el lado contrario, ¿no? Como, no, esto es demasiado duro, sufrido, no, jamás. ¿Cómo fue eso? ¿Alguna vez soñaste con No, mis hijas ciclistas o no? no, yo siempre soñé en apoyarlas. Yo tuve el apoyo de mis Lo papás, fue. como te dije, que era ciclista, y mis papás me apoyaron con mucha dificultad, pero me apoyaron, me dieron la oportunidad, y creo que yo decía, no, pues si quieren ser, Luna un momento montó bici, monta bici, quiso, como que no quiso, sino como dijo, oye, quiero correr, pues te apoyo, es muy difícil, es muy duro, o sea, hablé con la realidad, pues no es fácil, pero bueno, ella misma dijo, no, esto es demasiado duro, quiero montar como recreativa, quiero disfrutar la bicicleta Total. como amateur, quiero salir con mis amigos a desayunar, sí, obviamente quiero retarme en ciertos eventos, pero pues no, me gusta la aviación, y obviamente pues la apoyé en la aviación, ¿no? Un mundo que tampoco es fácil, digamos, y más para una mujer, hoy en día más, hoy en día digamos hay Tremendo. más... está más abierto para ellas, pero era en su día, digamos, quizá un poco una persona más machista. Y quiso irse por ahí, y la apoyamos, ¿no? La apoyamos, sobre todo, pues, la familia, como digo, Ivonne, que es una coach impresionante, y lo logramos, ¿no? Sabemos que no era fácil, porque nada es fácil, pero se logró, y bueno, se le apoyó en eso, ¿no? Mía, la pequeña, igual ahora mismo tiene 13 años, está jugando, hace atletismo en el colegio, no muestra, digamos, interés por ser algo profesional, pero si un día quiere ser, pues ¿La creo que hay que apoyarías? apoyarlas. Obviamente uno sabe que es difícil, sabe que es riesgoso, sabe que hay muchos momentos difíciles, pero pienso que la vida es difícil para todos, ¿no? Y si uno quiere soñar con algo, hay que apoyarlas. Entonces, lo que se quiera hacer hay que apoyarse, y bueno, en este caso no, Luna no fue por el deporte, Mía no sé, pero si quisieran ser, habría que apoyarlas, obviamente sabiendo que es algo complejo, pero creo que también es algo muy bueno en la vida, ¿no? Yo creo que independientemente seas profesional o no seas profesional, creo que hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte porque el deporte te da valores, te distrae, Mm. te da, digamos, otra visión en la vida, y sí me gustaría que mis hijas, digamos, si no fueran profesionales, si fueran deportistas, digamos, a nivel amateur, a nivel recreativo, de un deporte que les guste. Claro, claro, buenísimo. Tengo otra pregunta, bueno, también un poco relacionado como a la familia, y es, bueno, igual, yo la verdad, esta idea del podcast, o bueno, de un podcast que ahora es mucho más común, pero desde hace varios años a mí es uno de los formatos que más me gusta. ¿Por qué? Porque siento o sea, que uno puede aprender muchísimo de las personas, y tal vez mi interés o una de las como de las grandes motivaciones de pensar como y que nota tener un capítulo con Oscar es porque siento que cuando nos sentamos en Monumentos a hablar
me transmitió muchísimo, como con respecto a, para mí es muy importante la familia, para mí es muy importante mi trabajo, un montón de cosas, y ver personas que tienen que enseñar, o de las cuales uno puede aprender acerca del equilibrio, de cómo tener una vida equilibrada, pues porque a veces uno ve eso, ¿no? Como tanta pasión y dedicación en cierto aspecto profesional que se empieza a descuidar otro, Ajá. y bueno, como un montón de cosas alrededor, y creo que Oscar, pues es una de esas personas que creo que se puede aprender muchísimo, y me gustaría pues que hoy nos hablara también un poco de eso, cómo ha sido, cómo ha sido ese manejo en la familia. Lo digo porque, por ejemplo, viendo también el documental este que sacó Amazon Prime de Rigo, Ok. entonces hay una parte donde muestran la caída grave de Rigo, donde fue pues muy muy grave, casi muere toda la cosa, y mostraban pues ese drama familiar que puede haber detrás de todo eso. Ahora, volviendo a nuestro escenario, el ciclismo es un deporte bien complicado, o sea, se arriesga Se demasiado, ríe claro, demasiado. es muy diferente al fútbol, o sea, otros deportes en Sí, sí, donde más todo de es más riesgo. controlado, Sí. es completamente diferente. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido el tema familiar en las caídas, en las dificultades, en todo lo que puede pasar alrededor? Bueno, el tema, creo que en este caso, como he dicho antes, repito, Ivonne ha sido, digamos, la clave en mi carrera deportiva, ¿no? Creo que ha sido mucho mejorarme. Siempre soy una persona, digamos, bastante optimista, pero quizá con dudas a ciertas veces. Pero cuando Ivonne llega a mi vida, siempre, digamos, me hizo cambiar mucho la visión de las cosas, el valorar más las cosas. Y siempre tiene el apoyo de ellas, ¿no? Había momentos muy difíciles, lesiones difíciles, donde sin ellas hubiera sido imposible superarlo, quizás, con muy fuerte que seas. Y en este caso creo que no ha sido fácil para mí y sobre todo para ellas, ¿no? Más recientemente de mis últimos accidentes, este año es un año para mí complejo. Había muchos más antes, pero este año ha sido más complejo. Y han sido momentos difíciles donde de verdad que si una persona al lado así, es difícil, digamos, saber superar las cosas, ¿no? Entonces, digamos, yo digo que son mi equipo, ¿no? Soy mi equipo que si me falta, digamos, es como ser parte de la bicicleta. Yo soy la rueda trasera y es la delantera. Entonces, si le quitamos la rueda delantera, no somos nadie. Entonces, digamos, la familia en ese aspecto ha sido clave. Creo que uno, como muy fuerte que sea, necesita ese apoyo, necesita, digamos, esa sincerarse, necesita, digamos, ese consentimiento. Y bueno, la verdad que, como he dicho antes, es lo que más valoro, ¿no? Esa paciencia, esa tranquilidad que me brinda Ivonne en muchos momentos, ¿no? Estar siempre ahí, ¿no? Ahora me caí en Medellín hace un mes y casi llegué antes que yo a la clínica, ¿no? Entonces, digamos, eso vale mucho. Sí hay momentos que son muy difíciles, que mucha gente piensa que no los vives, pero los vives, pero la verdad que son impresionantes. Qué bueno, qué bueno. Listo, para continuar entonces, a mí me gustaría tocar un tema que siento que ha sido un poco un tema tabú o pues que mucha gente prefiere evitarlo como para... Pero yo creo que es importante hablarlo y creo que Oscar ha sido, pues en otros espacios lo ha hablado y a mí me pareció muy interesante y muy valioso escucharlo y saber cómo, pues su opinión, uno muchas veces por los medios escucha como Sí. cosas y se queda con eso y a mí me parece muy valioso pues poder escuchar la opinión y es lo de la Operación Puerto y todo esto que pues que sucedió en España y en el ciclismo. Sí, la verdad que fue muy difícil, ¿no? Otra vez, otra cosa que me hizo más fuerte como persona, ¿no? Porque fueron momentos difíciles donde te diste cuenta la gente que verdaderamente te apoyaba y la que no te apoyaba, la que estaba por interés. Hay una chapuza para mí a nivel del gobierno, de grupos políticos, a nivel, digamos, de historia, entre ellos de cómo hacerse daño. Sale salpicado el ciclismo más que ningún deporte, donde creo que había otros deportes más salpicados que el ciclismo, pero el ciclismo es el deporte más débil. Nos cogen como a 90, 100 ciclistas en una lista que nunca hubo lista, sino nos asocian a ciertos nombres, ciertos códigos, donde nunca demuestran nada, donde nunca, digamos, nos sancionan. Mucha gente piensa que nos sancionaron, no, nunca hubo una sanción, nunca pudieron demostrar nada. Nunca pudimos defendernos porque nunca hubo una acusación formal, todo fue, digamos, informal, todo fue, digamos, la prensa la que más, Mediático. digamos, mediático, entonces no, que fulano es tal, que el otro es tal, pero nunca hubo un juez donde te dijo el juez te llamara a juicio, te llamara como testigo, te dijera, ay, usted tiene un vínculo aquí, demuéstreme que no. Entonces, digamos, fue muy difícil porque te sentías acusado, te sentías, digamos, marcado. Contratamos abogados, muchos ciclistas, pero no podíamos defendernos porque no había caso. O sea, no había digamos, de qué defenderte. Incluso yo tengo cartas de un juez donde el juez pone Óscar Sevilla Rivera no tiene ningún vínculo o no tiene ninguna investigación abierta en la Operación Puerto. No,
Entonces, digamos, fue todo muy mediático. Fue un boom, obviamente, pues sabes que eso es lo que vende. Y nunca tuvimos la opción de defendernos, ni la opción no, nos marcaron, nunca nos sancionaron. Yo a veces incluso decía, no, sancionenme, cumplo la sanción y quedo libre y ya, sí, pero no, es que no podemos, ¿cómo te sancionamos? ¿Por qué? O sea, si no hay, o sea, no hay nada claro, es como si yo digo, pues tú me robaste, pero yo nunca te denuncio. Entonces, tú, no, es que esa me robó. Y entonces tú, Me haces mal nombre, pero sí, nunca puedo nunca podemos defenderme. decir, no, te doy juicio, entonces demostraste que no te robó, que no me robaste. Entonces fue algo así parecido. Fue duro porque, obviamente, eso, pues te sentías, estabas en mejores momentos y creo que al ciclismo le hicieron mucho daño o vendieron algo más grave de lo que estaba pasando. Obviamente, creo que no, obviamente, a raíz de eso, el ciclismo, mucha gente, ¿no? Que son unos drogadictos, que son un no sé qué, no sé cuánto, no. O sea, el ciclismo es un sacrificio donde quizá el dopaje ha asistido más veces involuntariamente que voluntariamente, porque digamos tenemos un círculo muy cerrado y cualquier cosa que cualquier persona normal o hasta un niño consuma puede dar positivo y no te va a mejorar el rendimiento. Entonces, digamos, crearon, digamos, una visión ante el mundo de que no, de que es que, no, o sea, a un caballo, no lo hace, o sea, un burro no hace un caballo de carreras. Obviamente, como te digo, el dopaje ha existido en el ciclismo, en el deporte, en la vida, pero no tanto como se ha vendido o a esos niveles. Creo que fue más algo mediático, boom, donde no demostraron nada, como digo. Y fue un episodio duro, pero que seguía adelante porque muchos se retiraron, pues no porque se sintieran culpables, sino porque pues era difícil, ¿no? Yo seguí para adelante porque dije, no, yo no tengo por qué, o sea, yo me siento tranquilo con mi conciencia. Me hicieron bastante daño, digamos, sobre todo deportivamente, pero tiré hacia adelante y bueno, al siguiente corrimos en otro equipo, seguimos ganando carreras y nunca nos fastidiaron. Entonces, y bueno, la verdad que fue algo duro, como digo, pero que también para mí fue bueno. Bueno, ¿por qué? Porque cambié mi rumbo del deporte. O sea, en el 2007 corrí en Europa, gané Vuelta a Cataluña, gané Ruta del Sur. En el 2008 podía seguir corriendo en Europa. Pero quizá me desengañó mucho lo que digo. Mucha gente que... Muchos demostraron ser más amigos míos que antes, pero otra mucha gente como que medio se apartaron, ¿no? Como que Claro. te has diste cuenta de verdaderamente quién eran tus amigos y quién no, sin haber nada grave, o sea, que no eras un delincuente, no era nada, pero bueno. Entonces, digamos, en el 2008 iba a correr en Europa, seguir ahí, pues que era ya, todo, pero en el 2008 dije, no, sale un equipo nuevo en Estados Unidos, Road Racing, donde está Santiago Botero, Sí, Víctor sí, Hugo sí. Peña, Chipolini. El de los Me uniformes hace, extravagantes. me hace una oferta muy buena, tanto deportiva como económicamente. Lo hablé con mi familia, pensé, voy para allá. Y bueno, la verdad que han sido unos años, a través de eso llegué más a Colombia. Ah, fue a raíz de ese equipo, de Sí, conocerte porque vine con... más a correr a Colombia a entrenar y bueno, me encontré con grandísimas personas, me sentí muy arropado en Colombia con grandísimos amigos, tanto en lo deportivo como en lo personal. Y bueno, entonces digamos, no hay mal que por bien No venga. no venga. Entonces, bueno, nunca me arrepiento de nada porque no hice nada malo. Nunca me arrepiento. Mucha gente me dice, no, si hubiera pasado, hubiera ganado un tour, una vuelta, un giro. No sé, que gana vuelta a Colombia, gana vuelta a México, he disfrutado, sigo compitiendo, soy feliz. Entonces, digamos, creo que el pasado está y he vivido el presente y lo voy disfrutando. Entonces, digamos, fue un episodio del que no me da pena hablar porque no me siento, como digo, culpable ni me siento que hice nada malo. Me siento más como una víctima de la cual pues nos maltrataron muy feo. Y ya digo, no fue la justicia, ni fue la UCI, ni fue la Guada, sino fueron los mismos medios de comunicación porque era lo que vendía. Y a raíz de eso creo que también me hice más fuerte y que me cambió, digamos, mi destino en la vida, pero quizá para bien. Muy chévere que nos haya compartido eso, Oscar. De verdad, le agradezco mucho como que lo haya hablado aquí. Me parece muy chévere. Y otra cosa que quería decir con respecto a eso es que a mí me parece también muy valiente seguir adelante después de todo Otra eso. cosa que quiero apuntar que no tengo por qué justificarla, pero hubo mucha gente que me preguntaba, pero es que no puedes correr en Europa y aquí sí. No, yo siempre pude correr en Ah, eso Europa, es como un aquí, mito, allá, en ¿no? todo lado. Si puedes correr en Europa, en China, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en donde quiera. O sea, tienes licencia. Entonces, digamos, mucha gente decía, no, pero es que no, si puedo correr, corro aquí porque me gusta correr aquí, porque creo que me siento válido para aportarlo. Pero yo nunca estuve sancionado para no poder correr en Europa, ni estuve, no. O Sí, no sea, fue como un exilio que no, es que no, es que no tú puedes correr donde quieras. Tú tienes licencia, puedes correr donde quieras. Es como que tú puedes, tu licencia de manejar, puedes claro. manejar. O sea, entonces, sea, digamos, algo que también mucha gente
en un momento me preguntaban, como, no, pero es que, no, sí, sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Claro, y va puesto un poco a eso. Siento que, claro, ha sido muy valiente seguir adelante, pero a mí me parece muy chévere que, claro, hay ciclistas en este momento como que son, ¿cómo decirlo? Como íconos mundiales como Valverde, Contador, no sé qué, que, bueno, lo estoy hablando simplemente como un espectador de redes sociales. Ellos tienen un gran aprecio y respeto por ti. Sí, sí. Y eso me parece muy valioso porque, claro, hay gente que con todo esto, entonces el argumento es como, no, claro, sí, como hizo algo malo según los medios, no sé qué, entonces está como exiliado y apartado de todo, pero ver como que gente de tanto respeto, o sea, Sí. ciclistas, o sea, señores ciclistas, Lo más grande que quizá he ganado en mi carrera deportiva no ha sido ni el podio del Tour, ni la Vuelta a Colombia, ni el podio de la Vuelta a España, sino ha sido esa admiración por muchas personas que me han demostrado admiración y respeto, ¿no? A nivel como dice Contador, Valverde, mismo Perico Delgado, Miguel Indurain, mismo Javier Ares, que es un gran periodista, un gran amigo que siempre, digamos, estuvo ahí. Igualmente aquí en Colombia, ¿no? Para mí a veces cuando Egan me escribe, me agradece pues lo que le ha aportado a veces en ciertos momentos, mismo Rigo, Henao, no sé. La verdad que es bueno, ¿no? O vas a un lugar y ves que te reciben bien, o llamas a, no sé, hoy por ejemplo hablaba con Juan Magárate, que es el director de Education First, de un corredor colombiano, pero me gusta pues también como ayudarles, como, hey, tengo un corredor colombiano que me parece que es bueno, porque no lo miran. Ah, listo, y ahí mismo, listo, si viene de ti, de una. O sea, claro, tienes igual, estos días con Xavi Arteche, que es el entrenador de Ineos. Xavi, tengo un corredor que me parece interesante para vuestro equipo. Ah, listo, si viene tú de una, que nos mande datos y lo miramos. increíble, tremendo. Para mí eso es un orgullo, para mí eso es orgullo. O sea, y es, Claro, claro. digamos, el ver que tengo esa admiración y que tengo esa ¿cómo es? Esa confianza de la gente, ¿no? De la gente que sabe, o sea, que sabe, o de sea, eso, que ha estado en obviamente medio de el camino todo también eso. hay mucha gente que duda de ti, que no eres como el fútbol, ¿no? El que es de Barcelona, o es el Madrid, o el que es el Millonario, o el de Santa Fe. O sea, Claro. y uno como deportista de élite o como figura pública tiene que respetarlo. Quizá cuando eres joven te duele más. Es tiempo porque habla mal de mí, si no me conoce. Hoy en día me río porque digo, no, pues tienen que hacerlo y si es feliz, pues qué rico que sea feliz criticándome, o sea, no pasa nada, no es verdad. Y es también le transmite mucho a los jóvenes, que esto es lo que hablábamos antes, un corredor que tenga 25 años, que esté corriendo un Tour de Francia. Y ya vamos a un tema de Operación Puerto, otra cosa, que es un tema que lo critique, no, este tío es malo, y ve las redes sociales, y ve el comentario, que se puede hundir. No, quédate con los buenos. Y a lo mejor hay 90 comentarios buenos y dos malos. Y uno como Se persona queda con con él. los malos, pues este me criticó, no, déjalo, que son dos personas, o sea, son felices porque te critican. Quédate con los que te aportan cosas buenas, pero a veces no es fácil. A veces es lo que te da, digamos, la veteranía, lo que te da los años, lo que te da, digamos, esa confianza que hablamos de que verdaderamente la gente que verdaderamente te comprende, te quiere, te aprecia, está ahí. Entonces, digamos, hay que saber, digamos, respetar a unos y a otros. Claro, y yo creo volviendo a eso es muy importante porque siento que cuando el respeto o la admiración viene de personas que saben muchísimo de algo y que han estado en el contexto, creo que hay, o sea, tienen una perspectiva o como unos argumentos mucho mayores para eso, que los que puedo tener yo simplemente con haber visto en internet por allá una noticia y criticar y decir lo que sea. Entonces siento que eso es muy valioso. Creo que a lo largo de Sí, tu y no carrera... se gana eso, no se gana en un minuto, ni en un comentario, ni en un post, ni en un día. Se gana en muchos años, digamos, de estar ahí, de convivencia, de muchos momentos. Y eso es lo que te enorgullece en la vida. Es lo que te decía antes que me ha dado a mí el ciclismo, ¿no? Me ha dado eso, me ha dado amistades, me ha dado, digamos, credibilidad con mucha gente que hoy en día, para cualquier cosa que necesites, levantas el teléfono y sabes que están ahí, sabes que tienes ese apoyo y eso es grande y eso no se gana de un momento a otro, eso se gana, digamos, de ver cómo eres tú, qué tal persona eres. Nadie es perfecto, obviamente, pero tienes cosas que sabes que te los has ganado, digamos, por ser como eres, ¿no? Por ser una persona, digamos, normal. Muy, muy bueno. Porque, bueno, con Monumentos también, yo creo que eso fue una de las cosas que a mí me impresionó mucho. Y es que, claro, Oscar era un ciclista profesional que había aceptado grabar con nosotros, como que habíamos grabado con Hay que repetirlo, hay que recreativos. repetirlo. Hay que repetirlo, sí. Y nosotros teníamos un poco como esos nervios de, bueno, ¿cómo será este señor? Claro, o sea, Oscar representa muchísimo para los que saben de ciclismo, o sea, como él lo contaba ahorita, o sea, maillot blanco en un Tour de Francia, o sea, grandes vueltas, eso es otra cosa, o sea, eso es otro nivel de liga. Y para nosotros generaba muchos nervios. Y cuando conocimos a Oscar encontramos una sencillez y un interés
por compartir, por enseñar, que fue un valioso para nosotros y yo creo que sí, más allá de ser Lamborghini, lo que sea, como que creo que es una de las cosas que yo quiero que la gente se pueda llevar en este episodio, en este podcast, como conocer a Oscar desde eso. Claro, un ciclista con, con unos resultados increíbles, pero creo que también Oscar como persona y como, sí, como persona que le Pero ha aportado mucho. es lo que me ha dado, bueno, lo que me ha dado el ciclismo, ¿no? Yo el ciclismo me ha dado mucho, ha sido mi profesión, es mi pasión, pero ha sido mi profesión, me he ganado la vida con el ciclismo, pero me ha dado unos valores que es eso, ¿no? Valores, digamos, de ser agradecido, de poder compartir, de quizá ahora devolverle al ciclismo lo que me ha dado, ¿no? En enseñanza, en ayuda, en colaborarle a muchos ciclistas. Yo a veces digo, voy con el rival y lo aconsejo, y come, ahí el rival. ¿Qué puedes decirle? Pues que no coma ese tipo y le gano. sí, sí, sí. Digamos, soy ese tipo de persona que me ha gustado o me gusta, digamos, en este momento agradecerle todo lo que me da el ciclismo, ¿no? Ya estoy, digamos, como dijo una frase nuestro amigo Tintín, ya estoy más fuera que dentro, más allá, como algo así dijo, ¿no? Que siempre me río con él. Pero creo que tengo mucho que devolver al ciclismo, ¿no? Creo que tengo mucho que devolverle, es algo que también que me gustaría estar ahí en un futuro, digamos, ya no profesionalmente como corriendo, porque ya me queda menos que más, pero sí, digamos, seguir aportándole, creo que hay mucho por hacer, creo que hay mucho campo por trabajar, como director deportivo, como manager, como una academia donde formar a la gente, donde dar esos valores, donde todo sea, digamos, mejor enfocado para ellos. Y eso soy yo, ¿no? Una persona que si puedo ayudar, ayudo, que si puedo ser sencillo, soy sencillo. Pero creo que la mayoría de deportistas somos así, de ciclistas sobre todo, ¿no? Obviamente no todos, pero creo que muchos, la mayoría somos personas muy humanas que venimos de unos principios y unos valores que nos ha dado este deporte de saber estar arriba, de saber estar abajo y saber sufrir, que somos una personas muy humildes, diría yo, ¿no? O sea, como digo, no falta, no todos somos iguales, pero la mayoría es lo bonito de este deporte, que hay mucha unión. Buenísimo. Listo, vamos entonces a ir redondeando este capítulo y quiero hacer una pregunta para ir cerrando y ¿qué es el éxito para Oscar Sevilla? El éxito para mí es, digamos, lograr las cosas o sea, no lograr las cosas, sino dar siempre el máximo, o sea, dar siempre el máximo, ¿no? O sea, hacer las cosas de la mejor manera que tú creas, o sea, llegar preparado. Yo siempre digo, por ejemplo, vas a una carrera y para mí, gane o pierda, es correr a ganar, o sea, con toda la intención, con toda la mejor actitud, con toda la mejor, digamos, ganas de lograrlo. Si me ganaron felicidades. Pero que no llegue y luego diga, es que si hubiera sufrido un poco más, si hubiera sido apretado un poco más, no. Intentar siempre, obviamente siempre vas a aprender algo nuevo, nunca es perfecto, pero siempre, digamos, intentar hacer las cosas de la mejor manera, o sea, no dejarme, o no intentar dejarme porque siempre vas o sea, no dejarme fleco, o sea, no sé, fui a correr una vuelta a España, una vuelta a Colombia y no entrené y llegué con 5 kilos de más, no, sé que llegué en mi peso, sé que llegué entrenado, no sé qué va a pasar, pero llegué óptimo. Entonces, digamos, el éxito para mí es ser profesional, ser respetuoso y ser, digamos, eso, llegar de la mejor manera a las cosas y respetar mucho tanto a ti mismo como deportista, al equipo en este caso, a tu familia y a los organizadores. Buenísimo. ¿Y qué viene? O sea, claro, Oscar Sevilla, ¿qué viene para Oscar Sevilla? Primero disfrutar, recuperarme de las lesiones, que ha sido un año muy complejo, ha sido un año donde sigo aprendiendo de que nada es fácil. He tenido 2 lesiones graves en pocos meses, difíciles físicamente porque han sido dolorosas, han sido complejas, donde de estar a 100% bajas al 0% y otra vez arrancar, donde quizá lo fácil sea decir, no, hasta aquí llegué yo, me retiro, no, o sea, no es la manera de retirarme, o sea, sé que me queda poco, pero retirarme como yo soy, alegre, motivador, aportándole, no sé si ganando, pero aportándole a compañeros para que ganen. Y bueno, creo que ahora a corto plazo recuperarme de mi lesión, tengo un reto grande, unos meses para recuperarme, para intentar correr, digamos, final de temporada. No es fácil, pero sé que soy capaz de hacerlo con el apoyo, sobre todo aquí de Doña Ivonne, que es la que me motiva, y la que me aguante, la que me consiente. Y después de eso, de seguir disfrutando, ¿no? Hoy también le decía a un amigo algo que digo a veces, que aprendí de Ivonne, que es el pasado está, el futuro es incierto, el presente es lo que tenemos. Entonces, disfrutar el presente. Como digo, repito, me queda menos tiempo que más en el ciclismo profesional, entonces quiero gozármelo, quiero disfrutarlo, quiero terminar con buen sabor de boca y de ahí para adelante, digamos, ver qué pasa, ¿no? Me gustaría seguir vinculado en el deporte, en el ciclismo, como he dicho antes, creo que tengo mucho que devolverle,
Me apasiona esto, me apasiona, creo que es mi vida, el estar ahí involucrado, digamos, en las dos ruedas, transmitiendo lo que he aprendido, de errores, de victorias, de visión, de psicología, que creo que hace falta mucho en el ciclismo. Y bueno, esperemos primero a corto plazo recuperarme, acabar la temporada de mejor manera. Creo que correr otro año más y de ahí para adelante mirar a ver qué pasa. Y ese mirar a ver qué pasa es que como director deportivo, como manager, Sí, como esa es la ¿hacia idea. qué lado? Esa es la idea. Obviamente hay muchos proyectos que uno tiene en mente, pero no quiero hipotecar lo que disfruto ahora como ciclista. O sea, no quiero, digamos, enloquecerme en la cabeza. Uy, ¿qué voy a hacer? No, me retiro el 1 de enero del 2025 y me pongo de director. No sé. Sé que tengo como unos proyectos ahí, pero terminar mi carrera deportiva, decir, bueno, terminé aquí, en tal carrera me retiré, disfrutármelo, gozármelo, seguramente que emocionarme, estar con mi gente, que estuvieran pues la gente que sí, y de ahí para adelante sentarme con mi familia, con Ivonne y ver qué proyectos hay, ¿no? Qué oportunidades hay, qué quiero hacer realmente, pero sí, me veo en este mundo, ¿no? Como te digo, hay muchos proyectos que me gustarían, director deportivo creo que me gusta y tengo mucho por transmitir, me gustaría también, digamos, formar jovencitos, formarlos, digamos, transmitirles los valores de la disciplina, del sacrificio, de que no es fácil, de que se puede conseguir las cosas, guiarlos un poquito para que tengan sobre todo la parte mental bien organizada para hacer muchas cosas. Y hay muchos proyectos, ¿no? Estar en un equipo World Tour mirando jóvenes, no sé, pero estar en el ciclismo, seguramente que sí. Qué bueno. Bueno, Oscar, pues creo que este es el final de esta primera conversación. Creo que nos echamos casi 1 hora y media, un poco más. Pero bueno, la idea de este formato sí es ese. Yo quería como tener una conversación larga. A mí, digamos, yo soy, como les decía, consumidor de podcast y me gusta que sean larguísimos. O sea, como creo que nos hace falta más. Podríamos seguir hablando muchísimo con Repetiremos, Oscar. seguiremos luego Tenemos otra... que repetir ya una historia específica. Yo quiero en capítulo especial lo de la Vuelta a España, el Ok, segundo lugar, bueno, ok. como mejor dicho, toda esa Esa historia. historia es bien, Que es bien muy interesante. emocionante, pero y bien... son más largas. Sí, sí. Entonces, no, pues muchas gracias, Oscar, de verdad, un placer tenerlo aquí. Creo que es un privilegio arrancar así, creo que es el mejor inicio que podemos tener, más allá de lo que esperábamos. Muchas gracias siempre por su disposición, por decirnos que sí, por creer en nuestros proyectos con PET. Y nada, un placer, Oscar. Nos vemos pronto y pues nada, ahí nos No, estaremos vosotros por estar ahí, por hacer esto con tanta ilusión, porque creo que lo que hacéis lo hacéis siempre con ilusión y con un gran profesionalismo. Y bueno, como he dicho antes, para mí es un principio ser el primero. Espero poder repetirlo un tiempo. Y bueno, igual soy un buen gran consumidor de los podcasts, creo que es algo que nos alimenta mucho a todos, ¿no? Que seguimos aprendiendo y nada, invito a toda la gente a que lo escuche y a que sigan pues mucho más capítulos con mucha más gente. Ay, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Oscar. Chao a todos, gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en un próximo capítulo. ¿Listo? Uy, Oscar, muchas gracias. No, Estoy usted, sudando. nosotros creo que hablamos más. No, muy duro y yo hablé como 5 minutos entre pregunta y pregunta. Voy a ir por las empanadas. Es que hablamos más que esta. ¿Viste el mismo? ¿El inicio? Sebas. ¿Otra?